Buenas tardes, yo voy a explicar la historia de la epigenética. La epigenética remonta a los años de Aristóteles, 384-322 a.C. Aristóteles proponía la epigénesis como un método del desarrollo de los embriones en animales. Siglo XIX, debate de embriólogos. Hubo un gran debate entre los embriólogos de la época sobre la naturaleza y la localización de los componentes responsables de llevar a cabo el plan de desarrollo de un organismo. Se dividieron en dos disciplinas, quienes aseguraban que el proceso involucraba reacciones químicas entre los componentes solubles y que ejecutaban un plan complejo en el desarrollo, y quienes pensaban que cada célula contenía elementos preformados que crecían durante el desarrollo. Epigenético, ejemplo común, muestra que la forma en que cuidamos nuestro cuerpo no solo nos afecta a nosotros, sino que también a nuestros descendientes, para dar a nuestros hijos, nietos y generaciones posteriores un regalo a su salud. Coma balanceadamente, mantenga un peso sano, controle el estrés y no fume. Y según la RAE, define epigenético como perteneciente o relativo a la hipergenesis. Define la hipergenesis como la doctrina según la cual los rasgos que caracterizan a un ser vivo se configuran en el curso del desarrollo sin estar preformados en el huevo fecundado. Conrad Hall opinaba que las células necesitaban un inductor para que se desarrollaran en su forma final. Esto lo llevó a proponer que esta competencia se debía a la existencia de rutas controladas genéticamente. Él visualizaba los mecanismos causales de la embriología como una búsqueda crucial en los procesos del desarrollo clasificados en tres grandes vertientes: histogénesis, diferenciación en el tiempo, y un ejemplo que voy a dar sería el siguiente. Ocurre durante el desarrollo de un embrión humano. En fases tempranas, las células se organizaban en capas germinales, cada una de las cuales da origen a distintos tejidos. Endodermo, que forma tejidos como la piel y el sistema nervioso. La organogénesis, diferenciación en el espacio. Ejemplo, proceso embrionario en el que se empiezan a diferenciar y formar los diferentes órganos del cuerpo y el proceso de maduración de los tejidos. Y la morfogénesis, diferenciación en la forma. Y un ejemplo, el establecimiento del plan corporal y la arquitectura de la simetría bilateral especular de las estructuras músculo-esqueléticas en el esqueleto, que culmina en la forma adulta. Lo entiendo de esta forma: cada célula tenía una función. La célula antes de eso era lo mismo, pero por pasar por un canal de que más adelante veremos el nombre o veremos más explicado, cada célula toma su espacio o toma la parte que va a trabajar, si era una célula del corazón, si era una célula para el cerebro. Aquí lo vemos en el paisaje epigenético. Conrad decía que si la ruta del desarrollo era ventajosa para el organismo, entonces esa ruta se mantenía. Si no era, se canalizaba de un estado a otro. La canalización significaba que la ruta amortiguada de tal manera que sea difícil salir de él una vez en el umbral de canalización. Esto quiere decir que por la ruta estar introducida y estar lo suficientemente canalizada, una célula por estar dentro ya no puede convertirse en otra. Aquí lo vemos en la imagen, que la célula, por ser una célula del cerebro, ya no puede convertirse en una célula del corazón, o por ser una célula del corazón ya no puede convertirse en una célula para el ojo o para el pie. Ejemplo, si la célula estaba en el canal para la formación de células del cerebro, ya no era posible que saliera a formar parte de las células del corazón. Antes de este proceso, todas las células son iguales. Recordemos que durante los experimentos de Conrad, aún no se conocía que el ADN era el material genético. La epigenética ha sido definida de varias maneras a lo largo de la historia, quedando claro que en realidad nadie podía entenderla totalmente. Por ejemplo, Arthur Ricks, reconocido biólogo molecular, mencionó en 1996 que la epigenética es el estudio de los cambios heredables en la función de los genes, que no pueden ser explicados por cambios en la secuencia del ADN. Para explicar más o menos desde lo que yo entendí lo que es la epigenesis, diría que es que ya la célula, se creía que la célula venía con toda nuestra información, lo que íbamos a hacer, si íbamos a ser gorditos, si íbamos a ser blancos, si íbamos a ser delgados, si íbamos a ser morenos,
pero influyen factores externos del medio ambiente, cómo vamos a cambiar nosotros o cómo van a ser nuestros hijos. Por ejemplo, si una madre, si un niño tiene papá y mamá con obesidad, por ende el niño va a ser obeso, pero si él cambia la vida del niño, si cambia la alimentación, si los padres son más conscientes de cómo alimentarlo para que él no sufra la obesidad que sufrió los que tienen los papás o que tienen los abuelos, esto va a cambiar. Así entiendo lo que es la epigenesis. Ahora vamos con genética y epigenética, la importancia de la pi. A pesar de que el ADN del ser humano ya ha sido secuenciado al igual que el de muchos otros organismos, hay preguntas que no se pueden contestar. Por ejemplo, ¿cómo es el desarrollo normal de una célula que está en el cerebro? Es totalmente diferente a una que está en el corazón si es exactamente el mismo ADN. La genética sigue las leyes de Mendel, mientras que la epigenética sigue las leyes no mendelianas. Colectivamente, las mutaciones enfatizan la definición de rasgos fenotípicos, los cuales contribuyen a la determinación de fronteras entre especies. Estas fronteras son definidas por la presión de la selección natural, como explica la teoría de evolución de Darwin. La palabra epigenética se deriva del griego epi, que significa por encima o encima, en este caso por encima del genoma. Génesis significa generación, origen o creación. Así, la epigenética son todos los mecanismos que se encuentran sobre la genética y se refiere a que no depende de las mutaciones en los genes, sino de las modificaciones que sufre la cromatina de estos. Aquí volvemos a lo mismo, a que ya, aunque el gen ya venga estructurado de una forma, influye lo externo para lo que vaya a ser, ya sea un ser humano o un animal. Y más adelante lo vamos a ver con ciertos animales. La epigenética se refiere al estudio de todos los factores no genéticos que intervienen en el desarrollo de un organismo y de las interacciones entre los genes y el medio ambiente. En epigenética se basa un fenómeno que va más allá de los genes. Esto se puede explicar mejor con el ejemplo de los gemelos homocigotos, quienes comparten el mismo ADN y aunque es idéntico presentan ligeras diferencias fenotípicas dadas por modificaciones epigenéticas que ocurren a lo largo de la vida, debido a factores del medio ambiente e incluso diferencias en la comida. Analogías de la genética y de la epigenética. Georg Walter, científico alemán, hizo la analogía genética y epigenética de manera informática. Decía que el ADN es el disco duro y los programas del software es el epigenoma. En cierta manera es posible tener acceso a los programas que se encuentran en el disco duro, pero algunos se encuentran restringidos con contraseñas y otros tienen acceso libre. Lo importante es entender por qué algunos tienen contraseñas y otros no. Thomas Hennewen dice que la genética es un libro. Una vez escrito, no cambia de copia a copia. Sin embargo, lo que sí cambiaría es el lector de ese libro, ya que cada uno lo interpretará desde una experiencia vivida. La importancia de la epigenética en la evolución. La evolución es la rama de la ciencia que estudia los cambios que han sufrido los seres vivos a lo largo del tiempo. Los genes son importantes en la evolución, no hay duda de ello, pero existe algo más que los genes. Nuestros padres no solamente nos heredan sus genes para que tengamos ojos azules o negros, nos heredan sus metilaciones también para adaptarnos mejor a las condiciones ambientales a las que estamos expuestos. Aquí voy a mencionar algo muy importante que no lo puse o escrito, que dice que si no habría evolución, estaríamos repitiendo patrones anteriores. Eso es parte de la evolución, que cada ser vivo se adapte al lugar donde vive, a la comida, al aire y toda la información que recibe sea transportada a la otra generación. Entonces, por ejemplo, si nuestros abuelos eran alérgicos al polvo y yo nieta, estoy expuesta al polvo, pueda crear defensas y mis nietos no sean alérgicos al polvo. Eso sería la evolución, que yo estoy cambiando por mi medio ambiente donde me estoy desenvolviendo. Así lo entiendo. Las teorías. La marxista.
enfatizaban el comportamiento del sistema inmune y las modificaciones epigenéticas de ciertas anomalías hereditarias. En sus teorías, Lamarck menciona que ya que en todos los organismos existe un impulso interno que los conlleva instintivamente hacia la perfección. Los cambios en el ambiente provocan nuevas necesidades que son heredables. Y la darwinista residían en los efectos de la resistencia de los antibióticos y en el principio de la selección natural. En su magnífica obra de Origen de especies, menciona el proceso del cambio es gradual y continuo y que no se produce a saltos discontinuos o saltos súbitos. Recalca que la evolución es el resultado de la selección natural. Lo que explica aquí es que el origen de la evolución se da gradualmente. No es que yo hago una cosa y mi hijo va a brincarse un montón de generaciones para hacer otra cosa, por decir un ejemplo. Va gradualmente. Yo no, si mis abuelos eran alérgicos al polvo, no quiere decir que yo sea alérgica al polvo. Puede ser que yo sea alérgica al polvo, pero mis nietos no lo sean, porque va gradualmente. Teorías de la evolución propuestas por Darwin y Lamarck. En su teoría de desarrollo de idea de que la variabilidad que existe en las poblaciones hizo aparecer entre las jirafas antiguas individuos con el cuello y las patas delanteras más largas y que esos caracteres se transmitieron a su descendencia, ya que solo las que alcanzaban las copas más altas eran las que sobrevivían. Y Lamarck decía que las jirafas han logrado sus cuellos largos por el estiramiento adquirido por el ejercicio continuo de comer las hojas de las ramas más altas. Eso se transmitió a la descendencia, dado como resultado que el proceso se repitiera de generación en generación y obtener la especie que hoy conocemos. Darwin no desechó la teoría de Lamarck, incluso declaró que variaciones de todas las clases y grados son directa o indirectamente causadas por las condiciones de vida a las que cada individuo ha sido expuesto y más especialmente sus ancestros. Un ejemplo maravilloso y muy interesante es cómo los reptiles determinan su sexo dependiendo de la temperatura a la que se exponen cuando están dentro del huevo. Lo interesante radica en que el ADN del embrión ya cuenta con toda la información del organismo bien establecida antes de que se determine si será macho o hembra. Aquí volvemos a lo mismo. Ya el ADN viene toda la información genética de nosotros. Entonces influye factores externos para saber si el reptil va a ser macho o hembra. Sin embargo, es la expresión de los genes respecto a la temperatura lo que hace la diferencia. Los científicos han descubierto que la temperatura puede estar ocasionando la expresión de genes que producen enzimas, que tienen un efecto directo en la cantidad de hormonas producidas durante la embriogenosis. Muchas gracias por su atención. Esta sería mi explicación de la teoría de la epigenesis.